Ahora veremos las vibraciones forzadas, donde, desde el punto de vista de aplicaciones de ingeniería, son las más importantes, y estas ocurren cuando un sistema se sujeta a una fuerza periódica o cuando se le conecta elásticamente a un soporte que tiene un movimiento alternante. Consideremos primero el caso de un cuerpo de masa m suspendido en un resorte y sujeto a una fuerza periódica, la cual llamamos P. Y bueno, aquí tenemos el sistema de la masa, está en punto de equilibrio, y cuando le aplicamos la fuerza P tenemos un desplazamiento X, donde P, la fuerza P, es igual a P sub m por el seno de omega sub f por T. Y omega sub f es la frecuencia circular de la fuerza P, y se conoce en este caso como frecuencia circular forzada. Entonces, en el bloque tendríamos el siguiente diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la fuerza inducida P, el peso del bloque y evidentemente la fuerza del resorte, que es igual a la constante del resorte, que multiplica a la deformación estática más la distancia X. Y cabe mencionar que la fuerza P puede ser una fuerza real inducida o bien una fuerza centrífuga causada por el desbalance en alguna parte del bloque. Y si aplicamos la segunda ley de Newton, tendríamos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por el vector aceleración, y esto es igual a la masa por x dos puntos. X dos puntos simplemente significa la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Definiendo positivo en este sentido, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Entonces tendríamos que P sub m por el seno de omega sub f por T más el peso W menos la constante del resorte K, que multiplica la deformación estática más la distancia X, será igual a la masa por aceleración. Aquí simplemente hacemos el producto de la constante del resorte por la deformación estática y por X, y recordamos que el peso es igual a la constante del resorte por la deformación estática, obteniendo que P sub m por el seno de la frecuencia circular forzada por el tiempo menos K por X será igual a la masa por aceleración. En este punto simplemente mandamos a la masa por aceleración del lado izquierdo de la igualdad y a P sub m por el seno de omega sub f por T del lado derecho, obteniendo únicamente términos negativos, y multiplicamos todo por menos 1. A continuación consideraremos el caso de un cuerpo de masa m suspendido de un resorte unido a un soporte móvil cuyo desplazamiento es delta igual a delta sub m por el seno de omega sub f por T, donde omega sub f, como vimos previamente, es la frecuencia circular forzada. En este primer diagrama podemos ver que omega sub f por T es igual con 0. Cuando aplicamos un desplazamiento angular, entonces tenemos un desplazamiento x, además de un desplazamiento delta sub m por el seno de omega sub f por T. El diagrama de cuerpo libre entonces es, en este caso en el bloque tenemos el peso W, además de la fuerza ejercida por el soporte móvil, que es igual a la constante del resorte por delta sub m por el seno de omega sub f por T, y la fuerza del resorte es igual a la constante del resorte que multiplica a la deformación estática más X. Si aplicamos la segunda ley de Newton, tendríamos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por el vector aceleración. Entonces, si definimos positivo en ese sentido, tendríamos que el peso menos la fuerza del resorte, debido a que la fuerza del resorte está en este sentido, y esta es la constante del resorte por la deformación estática más la distancia X, más, debido a que la fuerza del soporte móvil es en este sentido, la constante del resorte por delta sub m por el seno de omega sub f por T será igual a la masa por aceleración. En este caso simplemente hacemos este producto y recordamos que el peso es igual a la constante del resorte por la deformación estática. En este paso mandamos como negativo a la masa por aceleración del lado izquierdo de la igualdad y como negativo a la fuerza del soporte móvil del lado derecho de la igualdad. Tenemos únicamente términos negativos, así que podemos multiplicar toda la ecuación por menos 1, obteniendo que la masa por aceleración más la constante del resorte por X será igual a la constante del resorte que multiplica a delta sub m por el seno de omega sub f por T. Ahora simplemente limpiamos la pantalla y reescribimos las ecuaciones 1 y 2. Las ecuaciones 1 y 2 son ecuaciones diferenciales no homogéneas
idéntica si vemos a K por delta sub m igual a P sub m, que significa que no sean homogéneas, que no están igualadas a 0, sino que están igualadas a una función R de t. Y entonces tendríamos dos soluciones, la solución homogénea, que implica igualar R de t igual con 0, y para la solución particular podríamos aplicar, por ejemplo, la familia de funciones. La solución a esta ecuación diferencial puede ser muy laboriosa, más que nada la solución particular, la cual después de un largo proceso resulta x sub m por el seno de omega sub f por t. Lo que haremos a continuación será reemplazar a x sub p en x y a la segunda derivada de x sub p en x2 punto de t en la ecuación 1. Realizando lo mencionado, la segunda derivada de x sub p con respecto a t es igual al negativo de x sub m por omega sub f al cuadrado por el seno de omega sub f por t, y esto multiplica a la masa más la constante del resorte por x sub p, es decir, la constante del resorte por x sub m por el seno de omega sub f por t, y esto será igual a p sub m por el seno de omega sub f por t. Y como podemos ver, podemos factorizar al seno de omega sub f por t en el lado izquierdo de la igualdad y mandarlo dividiendo al lado derecho de la igualdad, obteniendo un 1. Entonces, el negativo de m por omega sub f al cuadrado más k por x sub m será igual a p sub m. En este paso despejamos a x sub m, primero que nada factorizándolo y obteniendo que x sub m es igual a p sub m sobre la constante k menos la masa por omega sub f al cuadrado. Ahora simplemente dividimos todo sobre la constante k. Entonces, x sub m es igual a p sub m sobre k sobre 1 menos omega sub f al cuadrado sobre la constante k sobre la masa. Y si recordamos, la constante k sobre la masa es igual al cuadrado de la frecuencia circular natural. Y por lo tanto, la amplitud x sub m es igual a p sub m sobre k sobre 1 menos el cuadrado de el cociente de omega sub f sobre omega sub n. Ahora, si sustituimos 3 en la ecuación 2, obtendríamos algo similar, pero en este caso x sub m será igual a delta sub m sobre 1 menos omega sub f sobre omega sub n al cuadrado. Y ahora definiremos al factor de amplificación, el cual es igual a la amplitud x sub m sobre p sub m sobre k en 4, y esta a la vez es igual a x sub m sobre delta sub m de 5, y esto es igual a 1 sobre 1 menos omega sub f sobre omega sub n al cuadrado, donde x sub m, como habíamos dicho, es la amplitud de vibración de estado estable, la razón de frecuencias es igual a omega sub f sobre omega sub n, p sub m sobre k es igual a la deflexión estática, y delta sub m es la amplitud de movimiento de apoyo. Entonces, en la siguiente figura se muestra la relación de la gráfica del factor de amplificación contra la relación de frecuencias. Y como podemos ver en este plano R2, en este eje tenemos al factor de amplificación y en este eje tenemos a la relación de frecuencias. Y si la frecuencia circular natural es igual a la frecuencia circular forzada, entonces la amplitud de vibración forzada se vuelve infinita. Por otro lado, se dice que la fuerza aplicada o el movimiento aplicado por el apoyo está en resonancia con el sistema dado. Esto quiere decir que la frecuencia circular natural coincide con la frecuencia inducida. Y la velocidad y aceleración máxima se determinan entonces como la velocidad máxima es igual a la amplitud por la frecuencia circular forzada. Y la aceleración máxima es igual a la amplitud por la frecuencia circular forzada al cuadrado. En videos posteriores comenzaremos con ejemplos, pero por ahora eso ha sido todo.